Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a desarrollar la semana número 14 del curso de geometría del ciclo anual virtual ADUNI 2020. Estuvimos estudiando lo que es una circunferencia y habíamos dicho que circunferencia corresponde a todo el conjunto de puntos que equidistan de un punto central desde el centro hacia cualquiera de los puntos del círculo que conforma la circunferencia se le conoce como radio. Hemos visto que los ángulos que podemos trazar dentro de una circunferencia son el ángulo central, el ángulo inscrito y el ángulo semi-inscrito. Las líneas más importantes que se pueden trazar en una circunferencia son la línea secante y la línea tangente. Una porción de la línea secante se le llama cuerda, ¿verdad? Por ejemplo, ahora tenemos dos líneas tangentes exteriores. Decimos, dos circunferencias exteriores, es decir, no tienen ningún punto en común, pero a ellas les he trazado un par de líneas tangentes a cada una de las circunferencias, ¿no? Entonces se cumple, eh, pues, que el arco, que la longitud TQ es la misma que la longitud AB. Pero además que estos arcos suman 360 grados, ¿sí? Suman 360 grados. Bueno, son circunferencias tangentes cuando tienen un punto en común ambas circunferencias. Y por ese punto en común o punto de tangencia se pasa una línea que une los dos radios de las circunferencias. Además, puedo aplicar la propiedad de la S. Por ejemplo, si yo trazara una línea secante que vaya desde A hasta B, la propiedad de la S, ojo que solo se da cuando son las circunferencias tangentes, me dice que este arco AT tiene la misma medida que TB, o sea, alfa y alfa. Bueno, siguiente propiedad, circunferencias secantes, es decir, tienen dos puntos de común, por ejemplo, A y B. Se cumple que cuando yo una A y B, o sea, mediante esta cuerda AB, si yo uno los radios, perdón, los centros de las circunferencias, el ángulo de intersección entre la cuerda que une los dos puntos en común de las circunferencias con el radio mide 90 grados. Cuando dos circunferencias son tangentes interiores. Y el término interior indica que una está dentro de la otra, así que hay una más grande. Y tangente indica que hay un punto en común. La propiedad nos dice que ese punto en común pasa por el radio de la circunferencia pequeña y por el centro, disculpen, de la circunferencia grande. Repito, los centros de las circunferencias pequeña y grande y el punto de tangencia están en la misma línea. Si, por ejemplo, desde ese punto de tangencia yo trazo una cuerda que, sea cuerda para ambas circunferencias, se cumple que los arcos desde ese punto de tangencia, ¿sí?, hacia el otro punto de corte para ambas circunferencias tienen la misma medida. Por ejemplo, alfa y alfa. Decimos que son circunferencias concéntricas cuando el centro es común a ambas. O sea, es el mismo centro. Yo puedo trazar una línea tangente y se cumple, obviamente, primero, que del centro hacia ese punto de tangencia, el radio llega formando 90 grados, pero sobre todo, que los segmentos AT y TB miden lo mismo. Y aquí puedo agregar otra propiedad más. Si yo tengo otra circunferencia tangente aquí, véanlo, obviamente del centro para acá llega formando 90 grados. Este lado mide lo mismo que el de acá por la propiedad que mencioné anteriormente. Además, como estas dos líneas AB y PQ son tangentes a la misma circunferencia interior y ambas líneas PB, PQ y AB parten y terminan en los mismos puntos, bueno, dentro de los puntos de la circunferencia más grande, se cumple que estas porciones son iguales entre todas ellas. Y de hecho, las distancias son las mismas. La longitud PQ es igual a la longitud AB. Ahora, para la circunferencia grande, si las cuerdas son iguales, ya hemos visto la clase anterior,
que los arcos también van a ser iguales. Por ejemplo, si el arco PQ es beta, el arco AB será beta. O sea, ahí hay como 3 propiedades a tener presente. Resolvamos el ejercicio número 1. Nos dice que Yasmín diseñó un logo parecido al de Twitter. Trazando solo circunferencias tangentes. Si la medida del arco QST es 210 grados, entonces me voy a QST. Este arco, mira, este arquito es de 210 grados. Por la propiedad de la S, yo puedo decir, y lo voy a poner en verde, que el arco superior de la otra circunferencia, porque claro, miren que son tangentes, ¿no? En el punto P, la circunferencia superior. Y es la misma cuerda que intersecta a ambas circunferencias, ¿no? Son tangentes en el punto T también. Entonces, concluyo que este arco superior mide también 210 grados. Ahora, si la vuelta completa es 360, ¿no? Entonces, yo podría decir que el arco TP será 150 grados, que el arco QT será de 150 grados, ¿no? Para completar los 360. Me pide calcular la suma de las medidas. Ojo que nos están pidiendo calcular la suma de las medidas de los arcos menores. Allá, el arco menor QT. Claro, el más pequeñito. ¿Con quién? Con la medida del arco menor, porque me dice de los menores, el menor. Con el arco menor PB. Bueno, claro, si yo tengo una circunferencia y tengo dos puntos, AB, ¿cuál de los dos es menor? ¿El de arriba o el de abajo? Bueno, ¿a cuál se refiere? Para saber a cuál se refiere deben de colocarme este término, menor o mayor, ¿no? Porque puede que esto sea 100 y esto sea 260. Si me piden calcular la medida del arco AB, yo no sabría si es el 100 o es el 260. Entonces, necesito esta especificación o un tercer punto. Por ejemplo, el arco APB, ya sé que va para arriba, ¿no? Porque ahí está P. En este caso nos están pidiendo los menores, ¿sí? Entonces, voy a borrar esta parte que ahí está. Listo. Bueno, el arco menor QT, me parece que ya lo hemos calculado, es 150 grados. El arco menor TP, ya lo hemos calculado, es también 150, ¿no? Porque el mayor es 210. Y el arco menor PB. Ah, mire, este. O podría ser el de arriba, ¿no? Vamos a ver cuál es menor. Hay una propiedad, muchachos, que nos dice que si tenemos una circunferencia tangente a otra, ¿no? Vamos a suponer que es tangente a otra y hay que circunferencia. Disculpen, si es tangente, disculpen el gráfico, ya. ¿Qué se cumple? Que este arco tiene la misma medida que este arco. Ojo, eso se da si ambas son tangentes en el punto P, por ejemplo. El arco rojo y verde tienen la misma medida. Aplicamos esa propiedad para poder determinar que el arco que va desde P hasta B también va a medir lo mismo que 150, ¿no? Porque tienen la misma medida. 150. Si el amarillo es 150, lo de arriba va a ser 210, ¿no? Y a mí me piden el menor, así que el menor de PB es justamente 150 grados. Ya no necesito lo de arriba. Así que si sumamos 300, obtendremos que la respuesta es 450 grados. Me parece que es esta. ¿Sí? Veo un 4 por ahí. 2. En el gráfico, el radio R mayúscula es 4 y R minúscula es 1.
la medida del arco FT es 3 veces la medida del arco TQ. Calcule el arco PF. A ver, ubicamos el arquito PF. Ah, me pide el segmento PF. Bien, entonces nos piden esta distancia, chicos. Esta distancia roja. Le vamos a poner un valor X. Si F, T y Q son puntos de tangencia. Ya me daban el dato, ¿no? Que R mayúscula es 4 y R minúscula es 1. Además, el arco FT, este arco, es 2 veces TQ, a este de acá, ¿ya? Entonces le voy a poner un valor alfa, porque es un arco, una medida angular, y FT valdrá 2 alfa. Hay una propiedad que nos dice que si unimos los centros de dos circunferencias tangentes, este centro va a pasar, esta línea pasa justo por el punto de tangencia. Y es importante porque como el radio es 4 y acá es 1, la distancia entre el radio de la pequeña con la grande mide 5. Además, si uno el centro de la grande con el punto de tangencia T, aparte de que la longitud ya la conocemos que es 4, me parece que esto es un triángulo conocido de catetos 4 y 5. Es el triángulo de 37 y 53. Así que esto medirá 37 grados. Por lo tanto, alfa es el arco que se le opone al ángulo central 37 grados. 37 es un ángulo central porque une el centro con dos puntos diferentes del círculo de la circunferencia. Entonces alfa es 37 y ya tengo este valor, pues, ¿no? Ahora, en cuanto a este valor, porque yo necesito justamente PF. Ah, necesito el valor de X. Esto necesito. Bueno, este triángulo es conocido. Ahora, si acá, como tengo 37, esto sería 74, pero como 74 no me va a servir. Yo creo que lo que podríamos hacer aquí es unir el centro de la circunferencia con el punto exterior. Y recordemos que ahí se forman dos ángulos congruentes, porque pasa a ser bisectriz. Sí, ¿no ven que alfa es? Ah, ya, pero ojo, ojo, un momento. Claro, es bisectriz, pero es el arco el que mide 37 y este otro arco también mide 37. Si esto mide 37 grados, porque es alfa, ya hemos visto que es alfa, entonces este angulito central también medirá 37 grados. Entonces esto será 53 grados, porque acá es 90. Si a 53 se le pone 4, a 37 se le pone 3. Ahora, ya sabemos la propiedad que nos dice que en una circunferencia las líneas tangentes, esas partes exteriores, miden lo mismo. Y con eso ya resolvimos el problema. Así que X va a medir 3, ¿no? Porque se cumple la propiedad. En el ejercicio 3 dice que Ana observa en una tienda el modelo de un arete simétrico formado por dos aros y una varilla de oro. Me parece que hay un gráfico. Mírenlo, acá está. Ahí están los dos aros y una varilla de oro. Y es simétrico. Como es simétrico, quiere decir que tiene un eje de simetría y por lo tanto por ese eje de simetría la figura queda dividida en dos partes iguales. La varilla contiene al centro del aro menor. La varilla contiene al centro del aro menor. O sea, por esta varilla está el centro del aro menor. Y recuerden que del centro al punto de tangencia se forman 90 grados. ¿Ya? Recordemos que esta varilla contiene el centro aquí. El radio es el mismo para ambos lados, R y R.
Entonces está quedando muy chiquito, me parece que necesito ampliarlo. Voy a coger solamente la parte del dibujo. Ya. Y lo llevamos acá. Ahí está. Listo, acá lo tenemos más grande. Bien. Así como el aro menor contiene al centro del aro mayor. Ah, mira. El aro menor contiene al centro del aro mayor. Entonces yo imagino que por aquí va a estar el centro del aro mayor y la varilla ya nos decían que contiene el centro del aro menor. Pero también hemos visto que cuando las circunferencias son tangentes, los centros con el punto de tangencia están en la misma línea, son colineales. Ahora, como dato, nos dice cuánto mide el arco que se indica. Me piden a este arco. Ya, pero trabajaría con los radios, pues. Porque si esto es R, se supone que este es el centro de la circunferencia más grande. Acá está la O de la circunferencia más pequeña. Entonces el radio de la circunferencia más grande es 2R. Y si yo uno el centro de la circunferencia más grande con cualquier punto, siempre va a ser la misma distancia. Y aquí puedo trazar un triángulo de 90 grados. Así que esta línea verde va a medir 2 veces R. El cateto de acá es R. Acá tengo un ángulo de 90. Así que este ángulo sería, bueno, el de acá sería 30, esto sería 60 grados. Claro, sería 60, ¿no? Porque este ángulo sería 30. Es notable, de K y 2K. Y como 60 es ángulo central, el arquito, que va desde A hasta B, este arco mide lo mismo que el ángulo central, 60 grados. Alternativa C. 4. En el gráfico, L, M, N y D son puntos de tangencia. Calcule el valor de X. A ver, ubiquemos los puntos de tangencia. L, M, N y D. Calcule el valor de X que se encuentra acá. Ya. Este arco, miren, este arco, LN, es conocido, porque como ya tengo 50 grados, se supone que ese 50 grados con este arco deben sumar 180. Así que la respuesta aquí sería LN es 130. Si además yo uno L con D, forma un ángulo interior cuya medida es de la mitad del arco, 65 grados. Ahora, cuando tenemos dos circunferencias tangentes y una línea tangente a ambas, si nosotros unimos los puntos de tangencia de la línea con las circunferencias y el punto de tangencia entre las circunferencias, cuando unimos estos tres puntos, este ángulo interior es de 90 grados, por propiedad. Además, si observamos, todo esto debería ser 180. Como ya tengo 90, me faltaría 90. Como ya tengo 65, me faltaría 25 grados. Lo puedo proyectar y obtendría MS. El arco MS, por lo tanto, me dará el doble de 25. Y el doble de 25 es 50 grados. Luego, el ángulo interior equivale a la mitad del arco, ¿no? Porque con respecto a la circunferencia, el ángulo T es interior de 50. Finalmente, este 104 en el triángulo equivale a la semisuma de 25 con X, a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Entonces,
104 grados es igual a x más 25 grados. Pasamos a restar, aquí me queda 9, pasa a ser 3, 79. ¿Sí? 9 más 5, 14, 9, sí, 79 grados. Sí, 79 grados, efectivamente. Ejercicio 5. En el gráfico MN y Q son puntos de tangencia. Además, la medida del arco ABD es 140. Ubiquemos MNQ en el gráfico. Nos dice que M, N y Q son puntos de tangencia. Yo observo estas líneas punteadas y me indican que son los radios y concurren en el punto central. Por lo tanto, estas dos circunferencias son concéntricas. Y cuando tenemos dos circunferencias concéntricas, es decir, que en el centro común, cualquier línea tangente que yo trace, todas esas van a tener la misma medida. ¿Sí? Además, recuerden que esta parte es igual a la de acá, o sea, te queda a medios y a medios, acá a medios y acá a medios. A ver, vamos a ver si necesito aplicar todo eso. Aparte que los arcos para cuerdas iguales miden lo mismo. El arco ABD es 140. Entonces, ABD, todo este arco es 140. Y mira, todo este arco pertenece a la cuerda AD. Pero esta cuerda AD tiene la misma longitud que la cuerda BC o BJ y la misma medida que JC, ¿no? Porque son tan, por la propiedad que les acabo de explicar, ¿no? Si son tan, cualquier cuerda que yo trace, todas ellas tienen la misma medida. Eso se cumple cuando son circunferencias concéntricas. Entonces, aplicando esa propiedad, como yo ya sé que este arco ABD es 140, ¿sí? Ya sé que es 140, se supone que la cuerda BJ también va a ser de la misma longitud y por consiguiente el arco que va desde J hasta B también va a medir 140, ¿no? Porque son cuerdas de igual tamaño. Y ocurre lo mismo para la cuerda JC. Se supone que JC también debe de medir lo mismo, las cuerdas me refiero, y como consecuencia sus ángulos también miden 140. La vuelta completa debe ser 360. Así que este ángulo va a medir 80 grados. Repito, eso lo saqué porque esta cuerda me dice, tiene la misma medida que la verde y la negra. Y este arco medía 140, por lo tanto, este 140, que ya lo puse acá, y este 140, que ya lo pusimos acá. 80 grados. Ah, pero nos piden X. Bueno, X sería la mitad de 80, es decir, porque es un ángulo interior con respecto a la circunferencia grande, ¿no? Ejercicio 5. Muy bien. Y ahora pasamos, supongo, la tarea domiciliaria. No, ya hicimos esto. Así, la práctica dirigida, ¿no? A ver, un poquito que está lento mi... A ver, veamos. Nos toca la práctica dirigida. La práctica domiciliaria, disculpen. Ejercicio 1. A partir del gráfico, calcule X más Y. Si A... A ver. Está lento. Esperemos que no se vaya a colgar. Ya vamos grabando una buena porción del video. Calcule X más Y. Si A, B, C y D son puntos de tangencia. Bueno, primera propiedad que me recuerda esto. Los arcos, este arco azul, para empezar mide el doble de X. Y este arco rojo va a medir el doble de Y. Y se cumple que la suma de ellos debe ser 360 grados.
Y eso se debe a que son arcos que se han formado entre dos cuerdas tangentes. La cuerda AB y la cuerda DC. Así que sale 180 grados. Simplemente fue de propiedad. Vamos, problema número 2. A ver, voy a tener que poner pausa porque está lento. Calcule el perímetro del triángulo que se forma al unir los centros de las tres llantas de un triciclo colocadas de manera tangencial sobre una pared a modo de decoración. Bueno, si son tres llantas del mismo triciclo, se supone que sus radios son iguales. Cuando uno a los centros, voy a obtener la misma longitud, por eso se formará un triángulo equilátero, pues. Claro, porque los radios van a ser los mismos, ¿cierto? Porque es el mismo triciclo. Me pide el perímetro. Y me da que los radios. Ya me da los radios. Y como me pide el perímetro, está fácil. El perímetro del triángulo ABC, el perímetro del triángulo ABC va a ser igual a 6 veces el radio. Es decir, 6 por 33.5. Y esto nos dará 6 por 5, 30, 6 por 3, 18, 6 por 3, 18, me queda 191, ¿sí? Estoy mal. 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 3, 18, más 2, 21, llevo 2, 6 por 3, 18, más 2 que llevaba, 20, o sea queda 201. La respuesta es A. En el gráfico, alfa más beta es 70 grados. Calcule el valor de x. Cuando tenemos dos circunferencias tangentes o secantes, lo aconsejable es trazar la línea que une los puntos en común de las circunferencias. Además, este ángulo va a medir la mitad del arco. Así que este arco, que lo voy a poner en rojo, mide el doble de alfa. ¿Sí? Mide el doble de alfa. 2 alfa. Ahora, este arco mide el doble de beta. Así que lo escribiremos ahí. Este arquito mide 2 beta. Uy, estaba saliendo mal. Ahí está. Medirá 2 betas. Ahora, yo puedo determinar el ángulo interior, ¿no? Para cada uno de estos arcos, azul y rojo. Claro, porque aquí, por ejemplo, tengo para la circunferencia de la derecha, tengo 2 beta, puedo calcular el ángulo interior y equivale a la mitad. O sea que este ángulo es beta y para la circunferencia de la izquierda, como tengo 2 alfa y tengo este ángulo interior inscrito, perdón, equivaldrá a la mitad de 2 alfa, es decir, medirá alfa. Bien, la respuesta sería x es la suma de alfa más beta, 70 grados. En la imagen se muestra un carrito de compras donde se conocen las longitudes de las cuerdas en las ruedas, calcule X. Bueno, se supone que estos llantitas son iguales, del mismo tamaño, ¿no? Por si no el carrito se va a ir para adelante, para atrás, tiene ese mismo tamaño. Entonces es como que si tuviésemos una sola ruedita con dos líneas concéntricas, ¿no? Son dos círculos concéntricos para las rueditas, con dos líneas tangentes. Y ya sabemos que esas cuerdas tienen que tener el mismo tamaño. Eso sucede cuando las líneas o las circunferencias son concéntricas. Me parece que es x cuadrado más 4x, ¿no? Y lo igualamos a 12. Luego despejamos, pasamos a restar. Aquí podemos aplicar alfa simple para que nos dé 12. A ver qué valores tendrían que ser para que nos dé 12. Aquí es 12. Tendríamos, para que dé 4, 6 por 2. 6 y 2, ¿sí? Y para que me dé positivo, eso sería más y esto sería menos, ¿verdad? Entonces, tendríamos x más 6
y por x menos 2 es igual a 0, tenemos x menos 6 o x igual 2. Obviamente, x tiene que ser un valor positivo. Entonces, la respuesta sería 2. Bien. Se observa un lavadero circular y su respectiva rejilla. Si la medida del ángulo ABQ es 90 grados, A y B son centros. Bueno, está muy pequeñita la rejilla, entonces lo más conveniente es que lo dibuje aparte, ¿no? Este ejercicio 5. Así que veamos acá. A ver, un círculo puede ser este. Ya, veamos. Tenemos esta rejilla que vendría a ser, miren, la más exterior no, sino la siguiente. Y ahora voy a trazar la interior, que sería la rejilla, ¿no? Ya, ahí está. Bien, ahora me habla de los puntos P, que es el punto de tangencia, el punto B, que está por aquí, y el punto A, que entiendo, puedo intuir que es el centro de la circunferencia más grande. Y Q se encuentra, pues, por acá. Me dice que el ángulo ABQ es 90 grados. Unimos A con B. Y por cierto, se supone que como son circunferencias tangentes interiores, el punto en tangencia con los dos centros son colineales, pertenecen a la misma línea. ¿Ya? De una vez aproveché esa información. Este ángulo, según el dato, mide 90 grados. P es punto de tangencia y los radios de los círculos que se observan miden 5 y 2. Los radios miden 5 y 2. Bueno, muchachos, esto será 2. Esta partecita es 2. Ahí voy 4. Bueno, aunque no parezca, pero bueno, acá tendrá que ser 1, ¿cierto? Para que sea 5. Y recordemos que el radio hacia cualquier punto siempre tomará la misma medida. Chicos, 3 y 5. Es conocido ese triángulo. BQ tendrá que medir 4. ¿Qué me piden? Calcule la medida del arco PQ. Muy bien, entonces nos están pidiendo este arco PQ. Ya. Ah, ya, pero mira, ya está resuelto, bueno, porque como se suponía que este triángulo es notable, entonces este angulito sería 53 grados, ¿no? Por ángulo central va a medir el arco PQ 53 grados, pues. Claro, ¿no? Así, eso era todo. Básicamente era encontrar el 4. Y lo hicimos a raíz del radio. En el gráfico, A, B, C y D son puntos de tangencia. Los ubicamos. A mí me gusta ubicarlos para luego tener una ubicación espacial. Por eso los ubico. Son puntos de tangencia. Ya, miren, yo ya veo el gráfico y no sé, pero me recuerda a estas dos propiedades, ¿no? A esta propiedad. Este arco con este suman 180, 360 grados. Pero vamos a ver si se llega a aplicar. Aparte que las cuerdas superior e inferior miden lo mismo, ¿no? Me pide calcular la medida del arco ED. Allá, ED es esto, miren. Es esta parte. D, pongámosle que sea alfa, con FC. Vamos a poner que sea beta. Ya. Bien, a ver, vamos a ver. En el gráfico son puntos de tangencia. Este angulito. A ver. Ay, miren. Acá tengo un triángulo, pues. No estaba aprovechando la información que me da el triángulo. La suma de ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados, ¿no? Entonces se supone que este ángulo, miren, vamos a poner un valor alfa,
o no, alfa ya no, sería un tita. Y este angulito, vamos a poner un valor omega, se supone que tita más omega tendrían que sumar 180 grados. No, ¿qué hablo? 80 grados, ¿no? Porque ya tengo 100. Así que estos arcos de color azul, AE, va a ser el doble del ángulo inscrito. Y el arco BF será el doble del ángulo inscrito. Y ahora sí voy a aplicar la propiedad que había escrito antes, ¿no? Que el arco, estos arcos coloreados, por ejemplo, 2 tita con alfa y 2 omega con beta, esa suma total es 360 grados. Ah, ya, pero tengo el valor de tita con omega. Entonces, miren, tengo tita con omega. Yo puedo factorizar el 2 y me quedaría tita más omega. Por el otro lado me queda alfa con beta. Uy, ahora ¿cómo elimino el alfa con el beta? Bueno, tita con omega es 80, por 2 sería 160 grados, más alfa más beta. Ah, pero alfa más beta es lo que me piden, ¿no? Oh, no, a ver, ¿quién es ED? ED es alfa. ¿Quién es FC? Es beta. Sí, esto es lo que me están pidiendo. Así que nos quedaría 200 grados. Alternativa D. 7. En el gráfico se muestra el diseño de una piscina circular inscrita en un terreno con forma de sector circular. O sea, si esto es un sector circular, entonces va a tener, esto es el radio, ¿no? Porque dice que es un sector circular y la piscina es circular. Bueno, eso no hay duda. Si el sector circular eh, tiene un radio de 12 metros, me dan el radio y me dicen que es de 12 metros. Entonces lo ubicamos. ¿Cuánto mide el radio de la piscina? No sé, pero este gráfico me recuerda a Poncelet, pero aquí no podemos aplicar Poncelet porque no es una circunferencia inscrita en un triángulo, sino que es un sector circular. Pero sí podemos aplicar la propiedad que nos dice que como estos radios son tangentes a la circunferencia, cuando yo una el punto exterior P con el centro O de la circunferencia, el ángulo queda dividido en dos partes congruentes. O sea, esto será 30 grados. Y eso ya nos ayuda bastante, ¿no? Sí, pues, 30 grados. Entonces, porque el radio, a ver, el radio, si el radio mide R, la hipotenusa sería 2 veces R, ¿cierto? Desde P hasta O, ¿no? Porque es el triángulo de 30 y 60, ¿no? Ah, ya, pero puedo seguir trasladando, continúo esta línea, ¿no? Puedo continuar esta línea, al final daría el radio. Ahora sí, la longitud desde P hasta Q es 3 veces el radio y es el radio del sector circular grande. 12 es igual a 3 veces el radio mide 4 y es esto lo que nos piden. En el gráfico E, B, F y M, ya saben que quiero ubicarme espacialmente, acá está E, el otro es B, ya, F, ya, y M. Muy bien, esos tres. Son puntos de tangencia y el arco S mide 100 grados. El arco S, a ver, miren, este arquito, esto mide 100 grados. Si tenemos dos circunferencias tangentes y yo trazo una línea secante a ambas circunferencias, vamos a encontrar que estos arcos, el arco verde con el arco azul, van a tener la misma medida. Eso es propiedad.
Pero tiene que, desde el punto de tangencia tiene que partir. Entonces, aquí, S me dicen que 100 grados. No me va a servir de mucho ese. Sin embargo, EB equivale a BF por la propiedad S. Entonces sí necesito EB. Y EB, entonces va a ser, ahí está, 100 grados. Y ahora con EB puedo calcular BF, así que también es 100 grados. Ahora estoy más cerca del arco MB, que es lo que me preguntan, ¿no? A mí me están preguntando por MB. Ah, ya. Hay otra propiedad también. Bueno, nos dice que si tenemos dos circunferencias tangentes, ¿no? Y una línea que es tangente a ambas circunferencias. Tangente en T y tangente en P. Aparte, las circunferencias son tangentes. El triángulo que se forma aquí es rectángulo. Vamos a aplicar esto acá, uniendo M con B, y ya hemos definido que este ángulo es de 90 grados. Y ya está, pues, porque lo haremos con amarillo, con verde. Este ángulo es la mitad de 100. Este angulito es 100 entre 2, porque es un ángulo seminscrito, y como es rectángulo, este ángulo, como tengo 50 y es rectángulo, MBF es rectángulo, esto es 40, por lo tanto el arco mide el doble de 40, es decir, 80 grados. Alternativa D. Ya se está haciendo más rápida mi computadora, ahora estaba muy lenta. Muy bien, entonces vamos con la número 9. En el gráfico, P, Q y T son puntos de tangencia. Déjenme ubicarme. P, Q y T son puntos de tangencia. Me pide calcular el arco QT. ¿Dónde está el arco QT? Este arco me pide. Esto. ¿Ya? Además, el arco PQ, ya este arquito de acá, mira, este azul, con el arco TP, este amarillo, el azul con el amarillo suman 247. Ya. Bueno, está muy chiquito ahí para poderlo resolver. Entonces voy a agrandarlo. Uy, se movió, pero ya vimos que necesito el amarillo con el azul. Ya vimos que necesito el amarillo con el azul. Entonces voy a cortar solo el gráfico y lo coloco aquí mismo, pero para hacerlo más grande. Ahora hay una propiedad que nos menciona que si son circunferencias tangentes, los centros de las circunferencias y el punto de tangencia son colineales. Ojo, estas circunferencias también son tangentes por acá por P, entonces tienen los centros y el punto de tangencia P son colineales. Eso nos ayuda porque, si se dan cuenta, este azul lo conociendo, ¿no? El azul. Vamos a poner que le ponemos un valor a este arco azul omega. Pues este angulito valdría omega. Y ya habíamos dicho que este amarillo le podemos poner un valor. Esta suma del azul con el amarillo. Uy, disculpen el pulso. A ver. Ya está. Ya, este amarillo le ponemos un alfa. Entonces, este ángulo central mide alfa. Yo conozco cuánto es PQ. Miren, PQ es alfa, ¿sí o no? Acá está, miren. Entonces, esto es alfa. TP, ya lo conozco. Acá está P. Acá está TP. Esto es W. Esto es 247 grados. Bien, entonces empezamos. Ya sé que alfa más omega es 247 grados por dato.
Siguiente. Me piden calcular TQ, este rojo. Y ese rojo es el mismo ángulo acá. Vamos a poner que esto sea X, así que esto será, como es ángulo central con respecto a la circunferencia enorme, también mide el arco X. Hay una propiedad que voy a aplicar aquí de triángulos, ya es un tema que hemos estudiado. La propiedad dice que el ángulo omega con el ángulo alfa, cuando se suman, me va a dar al ángulo X sumado con 180 grados. Pero este valor alfa más omega, yo ya lo conozco. Es 270, acá está, 274. Entonces, nos daría X más 180 grados. El 180 pasa a restar, 17 menos 8, 9, 94 grados. A ver, 4 menos 0, 0, 17 menos 8, 9, ¿sí? 94. Miren, aquí dice 247 y yo he puesto 274. Entonces corrijo ahí y corrijo acá también. Y corregiré acá. Disculpen. Es 247. 247. Entonces restamos. 7 menos 0 es 0. 14 menos 8 es... Perdón, 7 menos 0 es 7. 14 menos 8, 6. Y este pasa a ser 2. 67 grados. Uy, nos falta un ejercicio. El número 10. Bien, en el 10 nos dicen que en el gráfico MN, P y Q son puntos de tangencia. Entonces, ya saben, me gusta ubicarme espacialmente. Entonces, déjenme. M, acá está. P, por acá está. Ah, no, N. Ya, igual, ¿no? Es un punto de tangencia. Q también. El arco PQ mide 50 grados. Este arquito rojo mide 50 grados. Ahora, como son líneas o circunferencias tangentes, ya sabemos que los centros y los puntos de tangencia pertenecen a la misma línea. Y aquí aprovecho para formar un cuadrilátero. Voy a borrar por comodidad. Miren, este arco rojo es 50, ¿no? Lo voy a borrar, miren. Porque se supone que este ángulo mide lo mismo que el arco rojo. O sea, medirá 50. El radio en el punto de tangencia, 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Me pide calcular, a ver qué me pide calcular, MNQ. Acá está NQ. Ya, pero este azul, llamémosle alfa, mide lo mismo que el ángulo central, pues. También me pide con LNP, la suma. LNP. Creo que ahí voy a aplicar lo mismo, ¿eh? Para la circunferencia de acá. Alfa no. Pongámosle otro valor. Beta. También me dirá beta. Ah, ya, pero acá tenemos un cuadrilátero, pues. De centros O sub 1, O sub 2, O sub 3 y M. ¿Lo ves o no lo ven? Está así. Ubíquense en los centros O sub 1, O sub 2, M, O sub 3. 90.
alfa, que es lo que me piden, 50 grados, y beta, ¿no? Que también me lo piden, ¿no? Nos piden alfa sumado a beta. Ya está. Porque se supone que cuando yo sume alfa con beta más el 50 grados con el 90, lo estoy haciendo en desorden, pero se supone que los cuatro ángulos sumados me debería dar 360. Esto me da 140. El 140 va a pasar al otro lado a restar y me quedaría 220 grados. Alternativa D. Bueno, llegamos hacia la parte final. Solo me queda agradecerte y que compartas esta información para que más personas se vean beneficiadas. Nunca, pero nunca dejes de aprender. Si hay que ser maestro en algo, es ser maestro en aprender.